de que somos hijos de Dios. No es posible que alguien que se diga ser cristiano y no sepa absolutamente nada acerca de la santidad y no quiera, hermano, santificar su vida. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, nuestro Padre Santo, como nosotros le cantábamos, 3 veces santo. Y porque Él es santo, nosotros también debemos de ser santos, separados para Él, para su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos mirar algunas escrituras, hermano, que nos enseñan que cuando nosotros nos sentimos inclinados o nuestro corazón se siente inclinado a buscar la santidad, no es mérito propio. Es porque Dios ya está obrando de antemano en nuestro corazón para que nosotros nos santifiquemos. Porque Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Un hombre santo, una mujer santa, hermano, puesta en las manos de Dios, puede hacer proezas y maravillas. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Veamos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe a los filipenses en la carta a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos, hermano, que es Dios a través del Espíritu Santo produciendo en nosotros el querer, como la decisión de hacer, de llevar a cabo lo que Dios pone en nuestro corazón. Y eso nos quita a nosotros todo mérito. Nadie se puede jactar de decir, bueno, yo estoy aquí o he logrado esto porque yo me he santificado, he buscado a Dios, aunque es cierto. Pero no debemos olvidar que Dios es el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Luego entonces, si es el Espíritu Santo el que produce esto en nuestro corazón, ¿no debemos acaso anhelar, hermano, conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer al Espíritu Santo? Creo que muchos de ustedes saben la respuesta, hermanos. En primer lugar, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Conocemos quién es el Espíritu Santo por medio de la revelación que Dios nos ha dado. Y esa es su palabra. Y aquí la importancia, hermanos, de no ser negligentes con el estudio de la palabra de Dios. Pero también llegamos a conocer al Espíritu Santo no solamente por la palabra, hermanos, sino por una experiencia personal. Por una experiencia. Cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta que los judíos celebraban cada 7 años, al final del año celebraban esa fiesta, donde Dios había ordenado que todos, mujeres y hombres, niños, los extranjeros que vivían entre los judíos, deberían de asistir a esa fiesta, donde se les iba a recordar la ley de Dios. Y Jesús aprovecha esa ocasión. Dicen los comentaristas que cuando terminaba el evento, toda el agua que usaban en el templo la derramaban por la calle, y esa agua era bastante, hermano, que corría por la calle. Y posiblemente cuando eso sucedía, Jesús, parándose delante de la multitud,
y levantando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. No estaba hablando Jesús de esa agua física, hermano. Estaba hablando, dice Juan, del Espíritu Santo que había de venir. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Pero necesitamos esa comunión con Él. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo, hermano, es tan poderoso y sustenta la creación? Vemos al Espíritu Santo en el principio, moviéndose sobre la faz de las aguas, dice la Biblia. Así como la gallina, hermano, cubre sus polluelos, los protege, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, hermano, cuando Dios empezó a crear todo. Ahí estaba el Espíritu Santo como creador. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego entonces, hermanos, necesitamos intimar con el Espíritu Santo. Él es una persona tan preciosa. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades y en todas nuestras flaquezas. Es el Espíritu. Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos aconseja. Él es el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer para santificar nuestra vida. Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. Él es el que nos hace sentir la necesidad que tenemos nosotros de tener comunión con Jesús. Es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es el Espíritu Santo, hermanos, el que santifica nuestra vida. Luego entonces, hermanos, es un error no conocer quién es el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre, aleluya. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos habla de esa preciosa elección de Dios. Él nos eligió. Él nos escogió. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya nos había escogido, hermanos. Dice esta escritura: elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nótese que dice la Escritura: Dios Padre en santificación del Espíritu. Es el Espíritu, hermano, que nos ayuda a santificar nuestra vida. Por eso digo, hermano, que la santidad es la evidencia, hermano, de que verdaderamente somos hijos de Dios. No concebimos, hermano, que una persona se diga ser cristiano y no quiera apartarse para Dios, no quiera cambiar su vida, quiera seguir haciendo lo mismo, practicando las mismas cosas que son contrarias a la Escritura. No es posible. Tenemos que entender que la santificación, hermanos, también es un proceso que dura toda la vida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El Espíritu Santo, hermano, opera sobre nuestra naturaleza, conformándonos cada día a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo también provee la fortaleza para vivir una vida santa, morando e influenciando en nuestra alma. Dice la Escritura que si vivimos conforme al Espíritu,
hermano, nosotros venceremos. Bendito sea el nombre de Jesús. Si vivimos conforme al Espíritu, no complaceremos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. No significa, hermanos, que no vamos a ser tentados. No. Significa que nosotros tendremos el poder, tendremos la fuerza para resistir. En Gálatas capítulo 5, verso 16, dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad. Ahora la pregunta es, ¿cómo andamos en el Espíritu? La Biblia hace una pregunta y dice, ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. Para andar en el Espíritu tenemos que estar de acuerdo con el Espíritu. Tenemos que seguir los deseos del Espíritu. Y sabemos nosotros que hay una lucha continua entre la carne y el Espíritu. Es decir, una lucha entre nuestra naturaleza caída y el Espíritu. El Espíritu produce en nosotros el deseo de santificar nuestra vida. Sin embargo, nuestra carne, nuestra naturaleza, hermano, pelea para que no hagamos la voluntad del Espíritu. ¿Cómo podemos entonces nosotros andar en el Espíritu? Bueno, aquí la Escritura nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa que esos deseos, hermano, no desaparecen. Mientras estemos en esta tierra, tendremos malos deseos, malos pensamientos, pecaremos. Pero dice la Escritura que si nosotros vivimos conforme al Espíritu, cosecharemos también vida eterna. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo enseña que la única forma para nosotros vencer es a través del Espíritu. Es a través del Espíritu, hermano. Ahora, esto no significa, quiero aclarar, que cuando hablo de vencer no significa que nosotros no pequemos. Eso es imposible porque el mal está en nuestro corazón. Pero queremos hacer claro, hermanos, de que cuando nosotros andamos en el Espíritu no practicaremos el pecado. Por ejemplo, cuando una persona va a jugar un partido de fútbol o soccer, eso no lo hace a él un jugador, un deportista, como aquellos que se dedican a eso, hermano. ¿Por qué? Porque a ellos ese es su trabajo, ellos lo practican constantemente. El hecho que nosotros hagamos una cosa como esa no nos hace jugadores. De la misma manera nosotros podemos fallar en algún momento, podemos pecar, pero tengamos cuidado de no continuar en ese pecado porque sería práctica. Y la palabra de Dios es clara que los que practican el pecado no son de Dios, sino del diablo. Cuando nos preguntamos nosotros, hermano, ¿cómo saber? Porque no sé si en algún momento a algunos de ustedes les ha pasado por la cabeza con las luchas que tenemos. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo me lo he preguntado, hermanos, en algún punto de mi vida. Me he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué continúo haciendo lo que no quiero, como dice el apóstol Pablo? Y, hermano, llego a la conclusión, por la experiencia, por el tiempo que tengo en el Señor, que ha sido mi descuido. Ha sido mi descuido, la falta de oración, la falta de entrega, la falta de búsqueda, la meditación de la palabra, ha debilitado esos deseos de querer consagrar mi vida al Señor.
cuanto retomo nuevamente esa disciplina, hermano, de estar constante, diario, veo que entonces puedo vencer. Y yo sé que usted también, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. Veamos lo que la Escritura nos aconseja, hermanos, en Mateo capítulo 26, verso 41. Citas claves que hemos escuchado en muchas ocasiones. Y estas son palabras de Jesús, las cuales debemos de prestar mucha atención, hermano, porque nos está hablando acerca de la tentación, de cómo vencer. Mateo 6, 26, 41 dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, hermano. Ahora, no podemos nosotros vivir siempre excusándonos y diciendo que la carne es débil y que por eso nosotros continuamos fallando, hermano. Escuchaba yo de una persona, ¿verdad?, que decía: bueno, nadie es perfecto. Y es verdad, nadie es perfecto. Pero dicha persona, hermano, no quiere un cambio. Continúa con las mismas prácticas y se excusa de que nadie es perfecto. Nosotros debemos, hermanos, desear un cambio en nuestras vidas. Nosotros debemos anhelar en nuestro corazón ser diferentes, vivir para Dios, agradando a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, Jesús nos dice aquí que para no caer o no entrar en la tentación debemos hacer dos cosas. Una es velar, no dormirnos. Velar significa, hermanos, estar atentos. Cuando viene la tentación, debemos rápido identificar eso. Estoy siendo tentado. ¿Qué debemos hacer? Huir. Huir de la tentación, hermanos, si es posible, como hizo José. ¿Se recuerdan ustedes el caso de José? Cuando fue tentado por aquella mujer que lo quiso seducir. Corrió, hermano. Huyó. ¿Qué pasa si se queda? Posiblemente no hubiera resistido, hermano. Entonces debemos de velar para estar conscientes, hermano. Y esta palabra velar me recuerda a la escritura que el apóstol Pedro dice: sed sobrios. Él agrega otra palabra y dice: sed sobrios y velad. Y da la razón. ¿Por qué? Dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora Pedro agrega: sed sobrios. Creo que cada uno de nosotros ha visto los borrachos. Caminan, hermanos, mire, moviéndose de lado para otro. No están pendientes a su alrededor lo que les puede suceder. El cristiano no puede vivir así, hermano. Tenemos un enemigo que no duerme. Un enemigo que se ha propuesto, hermanos, destruir nuestras vidas. El diablo sabe que en nuestro corazón mora el mal. Él sabe lo que a ti y a mí nos gusta y nos va a tentar. Va a poner malos pensamientos, malos deseos. Va a ponerte gente, hermano, para que caigas, para que hagas lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso tenemos que velar. Tenemos que estar conscientes, hermano. Pero también es necesario orar. Porque podemos velar, podemos estar conscientes de que estamos siendo tentados, podemos reconocer la tentación, pero si no oramos, no tendremos la fuerza para resistir, hermano. Porque esa viene de Dios, de estar en su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor dice: para que no entréis en tentación. Es una trampa. ¿Sabe usted cómo engañan a los animales, las palomas?
¿Quién no ha visto una trampa, hermano? Miraba yo un video donde alguien muy ingenioso se hizo una jaula grande, la colocó en el campo, tiró semillas para que los pájaros vinieran y se sintieran atraídos, y le puso varios alambres así colgando, creo que como cada media pulgada colgaba uno así. Y muy facilito los cables, los alambres esos ceden hacia adentro, pero se regresan. Una vez que se mueven, se regresan. Así que el animal entra, pero inmediatamente eso se cierra y ya no puede salir. Entra, pero no sale. ¿Y cómo los atrapan? Pues por la comida, hermano. Entonces, es una trampa. De la misma manera, hermano, nosotros muchas veces somos seducidos. Hay tentaciones, trampas que el enemigo pone. Nosotros debemos de velar y debemos de orar para resistir si queremos santificar nuestra vida. Queremos, hermano, seguir creciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo que todos nosotros sabemos que somos llamados a la santidad. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos santificamos? Eso es lo que queremos nosotros, hermanos, seguir aprendiendo. Y ahí quiero hablar del primer punto, hermano. Cómo nosotros cultivamos esa santidad. Y el primer punto es: conozca y ame la Escritura. No hablo solamente de conocer, hermano, porque podemos conocer, pero debemos de amar, hermano, la palabra de Dios. No solamente conocerla, debemos amarla. Y vamos a entender por qué, hermano. El conocer y amar la verdad para cultivar la santidad, hermanos, este es el camino principal de Dios para la santidad y para el crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos nosotros cultivar la santidad si no conocemos y amamos la palabra? ¿Cómo podemos nosotros saber lo que Dios demanda de nosotros si no conocemos y amamos su palabra? Y el Espíritu Santo, hermano, juega un papel muy importante en el estudio de la palabra y la obediencia. Pero me llama mucho la atención la oración de Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús ya está a punto de ascender a los cielos y ora por sus discípulos. Él hace una oración maravillosa por sus discípulos en Juan capítulo 17 y versículo 17. Vamos a ver, hermano, la verdad de la palabra de Dios, y es una verdad que santifica. Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba delante de Pilato? Y Pilato lo está interrogando y le dice: entonces, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde y le dice: yo para esto he nacido. Fíjese, a diferencia de los hombres, no nacen siendo reyes. Los hombres se hacen. Pero Jesús nació para ser rey. Y no cualquier rey, hermano. Nosotros lo sabemos. Él está por encima de cualquier monarca aquí en la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro como Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús entonces le dice a Pilato: yo para esto he nacido. Pero no solamente le dice que para eso ha nacido, sino que le dice también
para dar testimonio a la verdad. ¿Quiere leerlo? Se encuentra en Juan capítulo 18, versos 37 y 38. Jesús le dice: he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces Pilato le responde y le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Qué irónico, hermanos, que el mundo exige la verdad. Tanto creyentes como no creyentes. Nadie, hermano, a nadie le gusta que le mientan. ¿O a usted le gusta que le digan mentira? ¿Verdad que no? A nadie, hermano. No importa si somos creyentes o no. Todos queremos la verdad. Dicen algunos: a mí háblame con la verdad. Todos queremos la verdad. Nadie quiere, hermano, que le mientan. Algunos dicen, cuando hablamos acerca de la verdad de la palabra, algunos dicen: bueno, la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti, para mí no lo es, y viceversa. ¿Es eso verdad? Hermano, la verdad es absoluta, no es relativa. La verdad es igual aquí en Estados Unidos, en México, en España, en Costa Rica, República Dominicana. La verdad es la verdad. Y hay una sola verdad. De manera que entonces Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? La verdad la tenía ahí delante de él, hermano. Cristo es la verdad. ¿No dijo Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad? Él es la verdad. Por eso el Señor dice: yo vine a dar testimonio a este mundo de la verdad. Y todo aquel que es de Dios, pues oye mi palabra. Queriendo decir Jesús que todos los que el Padre había llamado, los había escogido, esos van a oír la palabra de Dios. Hermano, nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos sido escogidos. Y estamos aquí porque amamos al Señor. Queremos crecer, queremos agradarlo, queremos vivir vidas santas, vidas separadas para Él. Y no importa, hermano, las dificultades que atravesemos por este mundo, debemos nosotros siempre, hermanos, desear santificar nuestra vida para agradar a aquel que nos rescató de este mundo, aquel que dio su vida por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. De manera que podemos nosotros, hermanos, decir con certeza que esa verdad es Jesús mismo. Además, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1, nos habla también de que Jesús es esa palabra, el verbo hecho carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es la palabra encarnada. Así que, hermanos, nosotros podemos decir que la santificación, entonces, no es solamente un proceso, óigame bien, no es solamente un proceso, sino una relación viva con Cristo. Él es la palabra. Cuando Jesús ora al Padre, le dijo: santifícalos en tu verdad. Es como si Jesús dijera: santifícalos en mí. Porque Él es la verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra y Cristo es lo mismo, hermano. De manera que entonces la santificación no es solo un proceso, sino una relación viva con Cristo, quien es nuestra fuente de verdad y vida. He ahí la importancia, hermano, de tener una comunión íntima con Cristo. Podemos hacer muchas cosas. Podemos inclusive conocer la Escritura.
Pero el conocer la Escritura sin tener una relación íntima con Cristo puede llevarnos a una jactancia, hermano, a una arrogancia de conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo que escuché el testimonio de un hermano, no sé si todavía vive o no vive, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. No lo conozco en persona, escuché solamente en una ocasión una de sus enseñanzas. Él se llamaba David Greco. Alguno de ustedes ha escuchado mencionarlo. Él trabajaba en Radio Visión Cristiana. En una ocasión él confesó, un hombre con mucho conocimiento, hermano, con mucho conocimiento. Él confesó que había cometido un error. En su afán de querer conocer la palabra de Dios, estudió y estudió y estudió, pero descuidó esa relación con Cristo. Entonces, él tenía mucho conocimiento, pero se sentía vacío. Entonces, el estudio de la palabra de Dios, por eso dije al principio, hermanos, que debemos de conocer y amar la verdad. Porque esa verdad es la palabra. Él es Jesús, debemos de amarlo. Y si lo amamos, vamos a estar dispuestos a santificar nuestra vida. Si lo amamos, vamos a estar dispuestos, hermano, a obedecer su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la santidad, hermano, es una relación viva con Cristo. Él es la fuente. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego entonces, hermanos, si no queremos quedarnos espiritualmente ignorantes, debemos de leer la Biblia. Como se dice comúnmente, de tapa a tapa, hermano. Por lo menos anualmente. Conocer la Biblia. Debemos de conocer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es más, debemos de aprenderla de memoria. Debemos de aprender la memoria, es una gran ventaja. Enseñaba a las hermanas que el Espíritu Santo, hermano, usa esa palabra que hemos aprendido, que hemos atesorado en nuestra mente y nuestro corazón para hacernos recordar su palabra. En Juan 5:39 dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer a Jesús? Tenemos que escudriñar, hermanos, entonces la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos buscarla. Mire lo hermoso, hermano, que presenta el salmista en el primer salmo, el verso 2. Habla de esa bienaventuranza, hermano, que tienen los que aman la palabra de Dios. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, el salmista llama a la ley de Dios o la palabra de Dios su delicia. Como algo, hermanos, que nosotros disfrutamos, saboreamos, que nos agradó, nos encantó. Es como decimos de una comida: estuvo deliciosa. Ojalá nosotros podamos decir también esas palabras, hermano. Y mire, el salmista continúa diciendo: y en su ley medita de día y de noche. Hermano, la meditación es muy importante. Nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. ¿En qué meditamos? Si es que meditamos. Debemos meditar, hermano, la palabra de Dios, sobre todo cuando la estamos memorizando. Muchas veces por eso no podemos aprenderla, porque estudiamos algo, lo repetimos tal vez 5 o 10 veces, y a veces lo aprendemos en ese momento, pero después no meditamos. Se nos olvida nuevamente. Debemos de meditar en esa palabra. Pero para poder hacer eso, hermano,
debemos entonces disfrutar de esa delicia de la palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos alimentamos diariamente con la palabra? Es triste, hermanos, que solamente muchas veces tomamos la escritura cuando tenemos una responsabilidad, cuando se nos asigna que debemos de traer una reflexión, una prédica, y ahí nos empezamos a preocupar, a buscar y a orar, y Señor, ayúdame. Eso no debe ser así, hermano. Dios no está obligado, hermano, y yo creo que todos nosotros tal vez hemos cometido ese error de pedirle a Dios ayuda, ya cuando nosotros hemos tenido tanto tiempo, hermano, para prepararnos, para meditar en la palabra, para buscar la dirección de Dios, orar, y no a último momento. Debemos amar su palabra para poder hacer esto, hermano. Ahora, posiblemente no haya, hermanos, eso, lo que el salmista dice, ¿verdad? Que en Jehová estaba su delicia. Pero podemos ser sinceros con Dios, hermano, y pedirle al Señor que nos ayude a amar su palabra. Hay gran beneficio, hermano, en conocer la palabra de Dios. El Salmo 119 habla de la palabra de Dios y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios, hermanos, es como una lámpara. ¿Y para qué sirve la lámpara? Creo que cuando nosotros caminamos por un camino oscuro, una lámpara, hermano, es lo mejor que podemos tener en ese momento, porque podemos alumbrarnos por donde vamos caminando. Pues esa es la palabra. Y nos ayuda para tomar las mejores decisiones. Es la palabra la que nos guía. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero necesitamos nosotros, hermanos, para estudiar la palabra, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Voy a terminar con esto. Hay una escritura en Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Debemos de apartar ese tiempo, hermano, para estudiar la palabra. Encontramos aquí varios principios en esta escritura. Proverbios
sabemos. La falta de velar, la falta de orar, la falta de comunión con Cristo. Nos encontramos espiritualmente débiles y vamos como el corderito, hermano, al matadero, aunque después nos encontremos llorando, pidiéndole perdón a Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado. Si somos sinceros, hermano, tenemos que reconocer que hemos fallado, hemos pecado, y después venimos llorando delante de Dios, pidiendo su misericordia. Pero estas cosas que estamos enseñando, hermano, es para que nosotros reflexionemos. Los ojos de Dios no se apartan de nosotros, nos están mirando. Si solamente esa expresión, hermano, esta noche usted se la llevara, con eso me sentiría satisfecho. Si en el momento que usted se siente tentado para hacer algo malo, el Espíritu Santo le hace recordar estas palabras y le dice: cuidado, Dios te está mirando. Creo que entonces, hermano, tendremos más cuidado. Nos esforzaremos para velar y para orar. Nos esforzaremos para entender qué es el temor a Jehová. Un temor reverente, hermano, a desagradarlo. Él es tan bueno que Dios no merece que nosotros le paguemos así. En repetidas ocasiones Dios se queja de su pueblo Israel porque una y otra vez, hermano, hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios les advierte del castigo si ellos persisten. Y eso, hermano, es para nosotros también. No crea que Dios, hermano, nos va a tolerar todo y que Dios nunca nos va a castigar. Dios es paciente. Pero por amor a nosotros, hermano, para que no nos perdamos, si nosotros persistimos en hacer lo malo, Dios, hermano, nos va a castigar. Léase el libro de Hebreos para que usted vea cómo el escritor entiende, ¿verdad? Y compara que así como el padre corrige a su hijo y lo castiga, así Dios también castiga a los que él ama. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios nos ayude, hermanos, para velar y orar y para pedirle a Dios que nos ayude a entender qué es el temor a Jehová, vivir en ese temor. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre Santo y Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirme, Señor, compartir la enseñanza de tu palabra. Señor, queremos agradarte, queremos vivir vidas santas. Reconocemos, Señor, la lucha diaria que tenemos, Señor, con nuestra carne. Padre, no solamente con la carne, con el mundo, con el diablo, Señor, pero también reconocemos que tú eres, Señor, nuestro ayudador. De ti recibimos la fortaleza. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra y amar tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de que tus ojos están puestos sobre nosotros. Señor, no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Padre, de todo mal. Queremos cada día andar en tu temor, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, Señor. Te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Obra en nuestro corazón, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para vivir conforme a tu palabra, Señor. Padre, gracias porque nos has permitido estar en esta noche en tu casa, en tu presencia. Gracias por el privilegio de alabarte, Señor, de bendecirte. Gracias por nuestras oraciones, Señor, porque aunque no sabemos orar, hemos clamado a ti, Señor, por tu misericordia, Padre. Ha llegado el momento, Señor, de retirarnos a nuestros hogares.
Te rogamos, Señor, que tú nos lleves en alas de tu Espíritu, que tú guardes y protejas y libres a tu pueblo, Señor, de toda acechanza del maligno. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos, hermanos, en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen buenas noches.